El extraño entierro del asesino de Kennedy. Lee Harvey Oswald, acusado de la muerte de Kennedy, fue asesinado 3 días después. Su entierro es posiblemente uno de los más extraños que se recuerden. A las 12:30 del viernes 22 de noviembre de 1963, el exmilitar y aparente comunista Lee Harvey Oswald disparó supuestamente 3 veces desde el depósito de libros escolares de Texas en Dallas, lugar en el que trabajaba. Al oír los disparos, el agente Marion Baker de la policía entró en el edificio donde vio a Oswald salir de la cafetería y entrar en una sala de máquinas expendedoras. Tras ser informado por su supervisor de que trabajaba allí, Roy Truly no lo consideró sospechoso, por lo que lo dejó marchar, tras lo que Oswald salió del edificio por la puerta principal antes que la policía la sellase. Llegó a su casa abordando primero un autobús y luego un taxi sobre la 1 de la tarde. Para entonces ya era el hombre más buscado. Según su casera, se fue directo a su habitación y salió poco después abrochándose una chaqueta distinta a la que llevaba al entrar. A la 1:11, el agente J.D. Tippit paró su coche junto a un hombre que encajaba con la descripción que había recibido por radio. Oswald se acercó, habló a través de la ventanilla con el policía de 39 años y cuando éste salió del coche, sacó su revólver y le disparó varias veces. Nunca se pudo comprobar si las balas que mataron a Tippit eran del arma de Oswald, porque estaban demasiado dañadas para sacar ninguna conclusión. A la 1:40, Johnny Browell llamó a la policía tras ver a un individuo sospechoso agachado a la entrada de su tienda y luego colándose sin pagar en el cine Texas. Poco después, Oswald fue detenido en una de las últimas filas del cine. Estuvo durante 2 días bajo custodia en el edificio del Departamento de Policía de Dallas. El 24 de noviembre, domingo, se decidió trasladar a Oswald a la cárcel del condado. A las 11:21 de la mañana, mientras lo escoltaban hacia el furgón blindado, una figura surgió de la muchedumbre. Era Jack Ruby, empresario nocturno relacionado con la mafia, y le disparó una vez en el pecho. Se le trasladó al hospital Parkland Memorial, el mismo al que Kennedy había llegado ya muerto, donde también murió Oswald a la 1:07, 3 días más tarde. En enero de 1967, su asesino, Jack Ruby, fallecía en la misma sala, pero por un cáncer de pulmón. El 25 de noviembre de 1963, el director de la funeraria Miller, Paul Grudy, dijo a los enterradores que la tumba que estaban cavando era para un viejo cowboy que había muerto a los 75 años. Cuando encargó las coronas florales, pidió que se pusiese el nombre de Bobo. Pero no era verdad. Eran para un cadáver custodiado por 8 agentes de policía y 2 unidades caninas. Era sin duda alguna el cadáver más odiado de la historia reciente de Estados Unidos. Las autoridades estaban preocupadas que Oswald siguiese siendo un objetivo incluso después de su muerte y que alguien se presentase en su funeral con la intención de profanar el cadáver. Grudy recogió los restos del hospital en mitad de la noche y preparó un funeral para el día siguiente, al que pudieran atender la madre, la viuda y el hermano del fallecido. Pero no solo la seguridad fue un problema. No era capaz de encontrar a nadie dispuesto a oficiar la ceremonia,
y los 2 pastores luteranos que aceptaron se echaron atrás por miedo a posibles francotiradores al enterarse de que se iba a celebrar en el exterior. Cuando a las 4 de la tarde comenzó la ceremonia, solo se presentaron la madre y la viuda. Eso suponía otro problema porque no había nadie para llevar el ataúd. A Grudy no le quedó otra opción que recurrir a los otros seres que sí habían aparecido, una docena de periodistas a los que había llegado a la pista del lugar del funeral. El funerario se dirigió a un periodista local con el que había tratado anteriormente, Preston McGrew, y este aceptó echar una mano. Tras rechazar inicialmente, el corresponsal de Associated Press, Michael Conran, se sintió obligado a ayudar al ver el gesto de McGrew. Mientras dudaba, otro periodista, Jerry Flemons, le dijo: si queremos escribir sobre el entierro de Lee Harvey Oswald, le vamos a tener que enterrar a Lee a nosotros mismos. Otro periodista, Jack Mosley, también aceptó ayudar, pero soltó el ataúd poco después al no soportar estar llevando el cuerpo del asesino del presidente. En total, 7 reporteros llevaron a Oswald hasta su tumba. Allí el reverendo Lois Sanders, la única persona dispuesta a celebrar la ceremonia, pronunció unas breves palabras. La señora Oswald me dice que su hijo, Lee Harvey, era un buen chico y que le quería. Y hoy, Señor, te entregamos su espíritu a tu divina gracia. Eso fue todo. Se abrió el ataúd para que la familia pudiera despedirse y se le enterró para siempre. Al menos eso se creía. Sobre su tumba se colocó una placa en la que se ponía su nombre completo con la fecha de nacimiento y muerte, pero en el 4º aniversario del asesinato de Kennedy, en 1967, se robaron la modesta lápida de Oswald del cementerio Rose Hill. Cuando se recuperó, la madre de Oswald, Margarite, la reemplazó con una placa simple que solo decía Oswald y guardó el original en su casa. En 1981, su madre fue enterrada a su lado, año en el que una de las muchas teorías de la conspiración alrededor de la muerte de Kennedy hizo que se exhumase el cadáver para comprobar que era él y no un doble ruso. Con su identidad confirmada por las pruebas dentales, se volvió a enterrar con un ataúd nuevo, tras informar a su hermano Robert Oswald, ya que el original había sido dañado por la humedad. No fue así. Sin saberlo Robert, la funeraria, en vez de destruir el ataúd original, este fue subastado en 2010 y vendido por $87,468. Cuando Robert se enteró, reclamó la caja. En 2015, un juez dictaminó que tenía la razón y obligó a la funeraria a entregárselo junto a una compensación económica igual al precio de la venta. Según el hermano de Robert, el ataúd sería destruido, el último recuerdo de uno de los entierros más delirantes de la historia.